En esta estrategia del miedo, del pánico, del terror, hay unos propósitos fundamentales. Para poder mantener el control, mantener la autoridad, es necesario mantener la guerra. ¿Por qué? Porque es que la guerra da una sensación de unidad, de unificación, de complicidad, de necesidad de ayuda. Crea estos lazos de nación, de patria, de pueblo, no pueblo en su instancia verdadera, sintiente y real, pero sí un pueblo que por obligación necesita unificarse. Esta pasión, esta casi que digamos histeria colectiva que se da a través del impulso, a través de la dignidad, a través de ideas de valor y de valentía, de puesta en riesgo de vida, esto que crea unidad entre hombres, entre seres, entre sujetos y que los convierte finalmente en herramientas y medios para la guerra. Y los momentos de guerra han sido justamente momentos de unidad, para bien o para mal. Entonces hay una realidad que sucede. Las poblaciones se unen más lógicamente cuando hay una guerra, cuando hay un peligro, cuando hay una amenaza externa o incluso interna, pero de una parte de la sociedad que se asume como externa o como diferente. Y en ese sentido, el poder se aprovecha de esa instancia. Por eso hay que mantener la guerra. Hay que mantener al enemigo. Hace falta un enemigo. Como en los cuentos infantiles, hace falta un villano. Porque sin un villano no hay ideales, no hay dignidad. No hay alguien contra quien pelear. No nos unimos para pelear contra alguien. Nada une más a una familia que el hecho de enfrentarse a un peligro. Hay familias que pueden ser internamente fragmentadas, catastróficas incluso, pero cuando hay una amenaza, un peligro, un ladrón, un león que va a entrar, ahí la familia se une y todos nos unificamos, y esa unidad la utiliza entonces el gobierno para mantener justamente una sensación de dependencia y una homogeneidad. Esa unidad fortalece idea de Estado-nación. Por tanto, es importante no permitir la paz y la armonía, no permitir el estado de tranquilidad, el estado de relajación, porque recordemos, el sadismo se manifiesta y se da y se sustenta en mantener en incertidumbre. Duérmete, niño, duérmete ya que viene el coco y te comerá. Y así, ¿quién rayos puede descansar? La paz para algunos estados y gobiernos autoritarios es un peligro, es un riesgo, porque perder el miedo y sentirse en armonía le da impulso y pasión a los cuerpos singulares, a las poblaciones, para abrirse, expresarse, manifestarse, para no depender de un estado de gobierno, ni siquiera económicamente. Entonces, mantener una angustia distrae la atención además del Estado. Porque si hay un enemigo, el Estado no podría ser el malo. Si el padre logra que el hijo le tenga miedo al delincuente de afuera, cualquier cosa que haga el padre está perdonada, lógicamente, porque es para proteger a su hijo del otro delincuente que no soy yo. Yo no he hecho nada malo. Yo solamente estoy protegiendo ante este enemigo que sí te quiere hacer daño, que sí te quiere destruir, que nos quiere destruir como sociedad. Entonces, en ese sentido, si no hay una nación enemiga, si no hay un sector enemigo de la población, definitivamente la atención cae sobre los errores del Estado. El Estado entonces, o el gobierno en este caso, según los gobiernos, por supuesto, puede cometer errores, puede aprovecharse de procesos económicos, puede adelantar estrategias ocultas, marañas imperceptibles, para ganancias incluso propias, puede hacer manipulaciones siempre y cuando haya una distracción a través de la angustia y la población esté entretenida con un peligro, con un enemigo, con incertidumbre y la angustia de una guerra, mientras no haya paz, mientras no haya armonía, porque la guerra une, la guerra fortalece, la guerra construye el Estado-nación, la guerra fomenta el orgullo patrio, demuestra el poder del Estado y garantiza el control. Otro libro buenísimo recomendado para analizar este asunto del miedo es este de Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos, gran autor y un gran especialista en estos análisis, hablando de los monstruos. Y es un análisis súper interesante. Entonces vamos a involucrar ya algunos elementos del miedo en relación al control del Estado, a la relación también con la idea de necesidad de protección, donde el ciudadano se ve todo el tiempo en fragilidad en relación expuesta hacia peligros,
y eso va a implicar necesariamente que tenga que acudir a la protección y a la seguridad del Estado. Entonces, pero hay una cosa muy importante y él plantea acá, vamos a ese punto ahora, hay un punto en el que el miedo prácticamente se vuelve autónomo. Qué cosa tan aterradora hablando de terror. Es como si nuestros miedos hubiesen vuelto capaces de perpetuarse y reforzarse por sí mismos, como si hubiesen adquirido un impulso propio y pudiesen continuar creciendo atendiendo únicamente a sus propios recursos. Esta autosuficiencia aparente es, por supuesto, solo una ilusión, como ha ocurrido con tantos otros mecanismos que han pretendido obrar el milagro del movimiento perpetuo y la autosuficiencia energética. Pero entonces, aquí dice claramente que esto no pasaría si no se continuara estimulando, explotando y capitalizando este miedo y extrayendo de él toda la energía necesaria. Y en ese sentido se ha creado una sociedad que por todos los medios ha evitado el bienestar existencial total de las personas y que siempre esa falta de bienestar ha implicado un acto de fragilidad, pero nunca es culpa del gobierno. Y esa falta de bienestar nos obliga a buscar algo que es la protección. A este miedo se une la idea de progreso, la idea de progreso actual, que es muy contraria a la que debería ser como un progreso positivo y es más relacionada con la competitividad. Todo va tan rápido, todo progresa tan rápido que si me quedo atrás, entonces puedo fracasar. Y es el miedo al fracaso. Incentivar el miedo al fracaso es también una manera de establecer un control sobre la sociedad desde el gobierno que sobre todo se sustentan en sistemas económicos, de capitales y demás. Este progreso, tal como se ha planteado actualmente en este mecanismo de control y de manipulación, es más bien un juego de las sillas, quiere decir una competitividad en la cual hay que correr y coger una silla porque en ese progreso tan acelerado el que se quede sin silla se quedó por fuera y es el miedo que tenemos tan tremendo a quedarnos sin silla y hacemos lo que sea, así sea empujar al otro y ser violentos con quienes tenemos muy cerca. Es tan fuerte, según nos cuenta, vamos, en este tema del miedo, esta cosa intrínseca del miedo y este hábito que se crea, que necesitamos tener miedo todo el tiempo para sentir de alguna forma que vivimos, al punto de cuando ese miedo no tiene un objeto concreto, pues siempre encontramos, como llama él, lo que serían blancos sustitutivos, pues porque hay un excedente de temor existencial que tiene que depositarse en algún lugar. Y ahí empieza todo el tema de la protección, de las tradiciones. Mantener la delincuencia es una idea necesaria para que la población se mantenga hasta cierto punto prevenida. Y nada, todo se resuelve con candados, cerraduras, vigilancias, cámaras de seguridad. Ahí hay un mecanismo de protección falso y real que, por el contrario, en lugar de sustituir ese miedo o solucionarlo, lo que hace es hacerte sentir que estás seguro, pero manteniendo ahí ese fantasma, esa amenaza, ese thriller, esos zombies posibles, esos vándalos invisibles, como pasó en Colombia en el 2019, donde unos supuestos vándalos iban a llegar y atacar y a acabar con la sociedad en un momento en que lo que había era una protesta o un proceso social que iba a ser necesario, pero llegaban vándalos que nadie nunca vio y se están metiendo vándalos en el conjunto del lado. Eran vándalos zombies que justamente estaban sustentados en esa estrategia totalmente satisfactoria, ganadora de el miedo y la paranoia para agarrarse al gobierno, al Estado y a los mecanismos de protección que se sustentan en la autoridad. Es ese miedo, ese pánico que hace legítima la idea de la ley y el orden que debe establecerse y que crea entonces, volvemos a los cuentos infantiles, al lobo y Caperucita, pero también al lobo y los cabritos, donde se establece en la sociedad una idea supuesta según la cual están los ciudadanos ovejas que son protegidos de los delincuentes lobos y por otro lado los policías que son perros pastores. Esa es la división animalística, pero no animal real, sino animal inventada por la paranoia humana y por la paranoia muy a propósito de gobiernos y de control político para dividir la sociedad entre, como bien dice Naumann, entonces repetimos, ciudadanos ovejas, pobrecitos frágiles que deben protegerse, que deben tener miedo porque el miedo los mantiene preservados, y delincuentes lobos, lobos bestias, lobos monstruos y policía pastores, perros pastores que vienen a protegernos y a cuidar. Y bien lo dice entonces acá Bauman, no sorprende en absoluto que se busque ahora una legitimación alternativa de la autoridad estatal y una fórmula política distinta en beneficio de la ciudadanía obediente en la promesa del Estado de proteger a los ciudadanos frente a los peligros de la seguridad personal, el fantasma de la degradación social. Justamente en este libro,
Bauman cita, bueno, aquí estamos viendo la imagen, esta serie de documentales que estrenó en octubre del 2004 la BBC y que se titulaba The Power of Nightmares, o sea, lógicamente el poder de las pesadillas, específicamente el ascenso de la política del miedo. Aquí entonces es muy fuerte. Este es un documental escrito y producido por Adam Curtis, parte de la serie de documentales cuyo título acabamos de mencionar, El ascenso de la política del miedo. El filme consta de 3 partes, cada una tiene 1 hora de duración y fue transmitido por primera vez a finales del 2004 en el Reino Unido y posteriormente en varios países y exhibido en varios festivales de cine. El documental entonces es muy interesante porque compara el ascenso del movimiento neoconservador en los Estados Unidos con el movimiento radical islamista, sugiriendo que hay una suerte de conexión entre los dos. Más aún, este argumenta que la amenaza del islamismo radical como una siniestra masiva fuerza de destrucción, especialmente en la forma de la Al-Qaeda, es en realidad un mito perpetrado por los políticos de varios países y en particular los neoconservadores de los Estados Unidos con el objetivo de unir e inspirar a la gente ante el fracaso de otras ideologías utópicas. Lógicamente, esto es una hipótesis también, pero realmente hay una cosa para mí que es importante aclarar. En esta idea que se basa incluso en filosofía, como les decía, de Guattari, de la paranoia, de todo lo que tiene que ver con lo macromolar que crea paranoias, y en este caso lo que decimos es que se agarran también o se alían al miedo. Hay una cosa importante y es que no quiere decir que los peligros no hayan sido reales en algún momento. Lo que pasa es que se utilizan, se manipulan y se convierten en mediatizaciones para capitalizar, incentivar, promover y para estructurar un mecanismo de poder y de autoridad y de control sobre una población. Entonces no estamos diciendo que no pasen cosas, que todo sea paranoia, que todo sea invento, no. Pero hay una manipulación incluso de los sucesos lamentables y trágicos. En este documental hay frases tales como: en un momento en el que las grandes ideas han perdido su credibilidad, el miedo a un enemigo fantasma es lo único que les queda a los políticos para mantener su poder. Hace falta un enemigo fantasma para mantener el poder, la amenaza fantasma. No hay nuevos monstruos aterradores, están extrayendo el veneno del miedo. Adam Curtis. El miedo está ahí y explotar su caudal en apariencia inagotable y autorrenovable para reconstruir un capital político agotado es una tentación a la que muchos políticos estiman difícil resistirse. También está afianzada la estrategia de capitalizar el miedo, una tradición que aparece en los primeros años del asalto neoliberalista al Estado social. Tenemos filmes que nos muestran de manera simbólica, metafórica, pero muy interesante al tiempo que muy directa, esta idea de que para mantener una cohesión, para mantener una comunidad unida, hace falta un enemigo externo, un enemigo del otro lado de la frontera. Qué bueno este ejemplo de La Aldea, película de Night Shyamalan. Qué buen ejemplo. Este padre que por experiencias negativas con el mundo exterior, por una violencia que arrancó una vida cercana a él, crea y configura este mundo, este espacio donde gracias al temor, gracias al miedo, la comunidad se mantiene unida y obediente a la autoridad, sobre todo de las personas mayores. No dejes que vean ese color que los atrae, el rojo de la pasión, de la sangre y de la violencia, que atrae lo malo. No entres en el bosque porque ahí es donde ellos están. Haz caso de la campana de alerta. Entonces, 3 elementos fundamentales en esta película. Un color, o sea, un símbolo que va a detonar un riesgo y un peligro. Un símbolo, un color, que es semejante o análogo a una bandera, a un escudo, a una imagen. Se crean imágenes también para fomentar el pánico y el terror. Un lugar que es inexplorado. No entres allí, no entres en información, no leas ese libro, no entres a esa red, no viajes a ese país, no te relaciones con esas personas, no vayas a ese barrio, no te comuniques con esa ideología o con ese partido, no te relaciones con ese tipo de gente. Un territorio que es prohibido, muy importante para el mecanismo del terror, la paranoia y el miedo. Y una señal, la campana que cuando suena da la alerta de que el peligro se acerca y hay que refugiarse. La campana, el toque de queda, la sirena, el himno, cuántas cosas son esta campana. Vamos a tomar en cuenta estos 3 elementos porque aquí tenemos los 3 elementos fundamentales de lo que va a sustentar el miedo como estrategia
basado en la paranoia, un símbolo, un territorio y una señal. Por favor, si no han visto esta película, tienen que verla, porque les va a dar perfectamente esta idea. No quiero comentar mucho para no hacer spoilers. Definitivamente el pensamiento mítico nos acompaña, prácticamente somos rituales por excelencia y tenemos ese pensamiento mágico que crea seres inexistentes y que se basa mucho, insisto, en nuestra memoria primitiva, primigenia, ancestral, en la memoria infantil también, porque crecimos en ese tipo de concepciones y hay una amenaza fantasma que puede para nosotros ser creíble, y en ese sentido es algo que dice el gobierno del Estado. Tuvimos una en Colombia en el año 2019 cuando unos supuestos vándalos espectrales llegaban y se metían en los conjuntos y en las casas. Nadie vio nada, a nadie le robaron nada, no hubo ningún prisionero, no hubo ningún proceso judicial, pero todo el mundo creyó que llegaban los vándalos espectrales, la amenaza fantasma, justamente el día en que la gente decidió salir a la calle a sonar las cacerolas para protestar. Ese día, precisamente, llegaron los fantasmas y había que quedarse encerrado en un toque de queda, un territorio inexplorado, un color prohibido, una señal, el toque de queda. El miedo es conveniente para el poder y para sostener y mantener este poder es la sombra del imperio. Es justamente esa oscuridad a la que nunca debemos penetrar. Es Darth Vader y Star Wars un muy buen ejemplo para darnos cuenta de lo que es ese mundo que siempre está allí amenazante. De hecho, era muy curioso en un momento en Cuba donde justamente el gobierno ya tenía que sostenerse después de muchas cosas realmente buenas que había hecho, ya tenía que sostenerse a fuerza de poder, pura autoridad, y siempre se hablaba del imperio, en este caso del imperio en los Estados Unidos, y cualquier enemigo amenazante, y justamente era como esta misma idea del imperio, ¿no? Como la sombra del imperio, como aquello fantasmagórico que estaba ahí siempre presente, ¿no? Entonces muchas sombras del imperio, Estados Unidos, Venezuela, no importa la ideología, siempre hace falta para mantener un extremo o el otro. Aquí hay una sombra del imperio, ¿no? La sombra del castrochavismo, término que además, créanme que soy cubano, ese término no existe, nunca existió y esa ideología nunca se fundamentó. Ese fue un fantasma que se creó para mantener la amenaza del imperio, que siempre podía contraatacar. Ahora bien, lo paradójico es que justamente este mecanismo, aliando el miedo, el pánico, el terror con la paranoia, para controlar comunidades y para crear esa suerte también de interdependencia de las poblaciones, precisamente han creado esa asociación de cuerpos, esa unificación. Es como cuando de pronto en una familia hay 3 niños pequeños y los padres utilizan al coco para asustarlos, pues los niños realmente se unifican más entre ellos y cuando descubren que el coco es el padre, pues se unen justamente para cuestionar al padre al menos o para rebelarse ante el padre. Lo mismo sucede en el campo social y finalmente este mecanismo se vuelve en contra del propio poder y crea justamente estas relaciones humanas poderosas y aquí también se pierde el miedo. Cuando sentimos que hay una población que nos acompaña, esa sensación, prácticamente ese sentimiento de manada, pues por supuesto que hay una suerte de pasión, de impulso, sube todo lo que tiene que ver con la emocionalidad, baja un poco la racionalidad, que es la que nos limita y la que impide un poco lanzarnos y atrevernos. Y aunque el cerebro reptiliano tiene que ver también, por supuesto, con esos temores que vienen metidos prácticamente en nuestro origen, en nuestro, como decíamos, pasado primitivo, primigenio, también tiene que ver ese cerebro con las acciones rituales que nos unifican, con esos impulsos, esas pasiones, esos momentos donde salimos a cazar, donde salimos a enfrentarnos, donde salimos a subsistir, a sobrevivir y donde justamente también se pierde el miedo. Lo paradójico es que justamente lo mismo que provoca el miedo es a su vez lo que permite superarlo. Entonces aquí hay una cosa muy fuerte y cuando estas pasiones salen, entonces el miedo queda aplastado y por eso el arte, la cultura, las acciones performáticas, las acciones de danza, de música, de baile, de ritmo, llega un momento en que van con toda la valentía y con toda la fuerza porque también nos enlazan con la parte ritual, con la parte colectiva. El arte entonces, la cultura, las manifestaciones artísticas y las manifestaciones performáticas son justamente manifestaciones que permiten superar incluso el umbral del miedo y asumir cualquier riesgo, ya sea colectivo
o individual. Recordemos las acciones de Marina Abramovic cuando ofrece su cuerpo para que sea justamente agredido, si tiene que serlo así. Yo como artista de performance, cuando lo he hecho, también he sentido que esa situación performática me permite incluso asumir un estado de riesgo. Lo han hecho muchos artistas, no solamente en el performance, en la pintura, en la música. Recordemos los músicos que se han enfrentado con su música como una herramienta también de rebelión, de manifestación. Se han enfrentado a tensiones, a peligros, ya sea para lanzarse corporalmente de un sitio alto o para enfrentarse a una autoridad que podría, como en el caso de Víctor Jara, incluso llegar a mutilarlo y hasta acabar con sus vidas. Pero esa capacidad que tiene el arte como pulsión, como pasión, de enfrentar una realidad, de enfrentar una situación, de superar los miedos, ya sea en un sentido de supervivencia, ya sea en un sentido de superar el miedo en tanto lo que tiene que ver con la timidez o la pena, ya se supera el miedo en cuanto a los enfrentamientos, el miedo al dolor o del dolor también. En ese sentido, el arte es una potencia, es una herramienta, es una fuerza que nos acompaña y que nos permite precisamente ir un poco más allá. Y por eso ha sido justamente una herramienta importante para luchar contra esos mecanismos de pánico y de terror. El arte es un lanzarse al vacío, es un salto al riesgo. Recordemos también a estos artistas, cantantes, músicos, cuando se lanzan hacia el público. Recordemos a Peter Gabriel en su canción Lay Your Hands on Me, cuando se lanza hacia el público. Recordemos al mismo Peter Gabriel que supera la timidez, supera el temor, el miedo escénico, que también es un miedo muy poderoso, a través del arte y de las máscaras, cuando en Génesis se complementa con estos devenires casi de personajes a través de lo performático, a través de la máscara, a través del arte. El arte entonces es una herramienta muy poderosa a la que el miedo le tiene miedo. Para mí, y casi como conclusión, lo más importante es no tragar completo. Es siempre ir un poco más allá. No quedarnos con la narrativa, con la ficción, con lo aparente. Pensar, escudriñar, tener pensamiento crítico, escarbar la realidad y ver qué tan cierta es esa paranoia, qué tan cierta es esa sensación de miedo, o qué tanto realmente la necesitábamos y queremos escucharla, o qué tanto realmente ha sido configurada incluso desde nuestra infancia. En ese sentido, hay que cuidarse, hay que protegerse. Por supuesto que sí, la vida es lo máximo que tenemos y debemos cuidarla. Claro que llega un momento en que las poblaciones ya no tienen miedo ni siquiera a perderla, porque es más la necesidad de salir de ese ahogo y de esa asfixia. Pero lo más importante de todo es no tragar entero. Mirar, escudriñar, entrar al bosque lúgubre y misterioso, levantar la sábana de la paranoia, del temor, del coco y llegar al punto de ver cuál es la realidad que hay detrás de eso, que casi siempre es una realidad humana.